Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a un panel virtual de estos que hemos tenido la oportunidad y el lujo, la verdad, de poder realizar a través de Hugo en este marco de la pandemia y en un afán de acercarles a ustedes cuáles son las perspectivas que el gobierno está utilizando cuando hablamos no solamente de tecnología, sino realmente de innovación y cómo esta innovación impacta tanto la operación interna dentro del gobierno, los procesos internos del gobierno y finalmente cómo puede verse esto reflejado en la forma en la que el gobierno se acerca y atiende a la ciudadanía. Y el día de hoy tenemos un panel espectacular que la verdad es que sí nos da muchísimo gusto por varias razones. Tenemos el gusto de que nos acompañen Encarna Hernández de Novagov, que además tenemos el gusto de compartir proyecto y filosofía desde México con ustedes. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña Gracias a también. ustedes. Gracias, muchas gracias, Encarna. Nos acompaña también Cristian Stay Nicular. Él está con Stay Consulting y es un lujo poder conversar sobre temas de innovación relacionados con todos estos procesos. Cristian, bienvenido y gracias por la oportunidad de conversar. Nos acompaña también Bogart Montiel. A Bogart lo ubicarán en varios sentidos desde sus labores dentro del Instituto Nacional Electoral, dentro del INE, pero además con una iniciativa Soy Thinky que tiene mucho que ver justamente con cómo acercamos procesos de innovación a las nuevas generaciones y ellas dejen de verlo como nuevos procesos de innovación, cosa que es un tema que me fascina y que le agradezco nos permita platicar el día de hoy. Y a usted, mi queridísimo socio, amigo y compañero Carlos Castañeda, director de UGOV, gracias por la oportunidad de que conversemos alrededor justo de cultura de innovación pública en esta nueva normalidad. Y déjenme agregarle las comillas que todos le agregamos en la mente a nueva normalidad. Bienvenido, Carlos. Gracias por la oportunidad de platicar. Hola, ¿qué tal? Gracias. Pues como dices, es un lujo nuestro panel el día de hoy. Encarna nos acompaña obviamente desde España, Cristian nos acompaña desde Ecuador y bueno, Bogart obviamente aquí en la Ciudad de México. Entonces tenemos un panel geográficamente bastante distribuido. Y bueno, quiero aprovechar ahorita antes de iniciar la conversación, pues para invitarlos a que nos acompañen en estas grabaciones que estamos haciendo, estos paneles que estamos haciendo y produciendo continuamente en UOP. Por supuesto que vean los nuevos contenidos que estamos produciendo, que estamos generando, como el blog que lo pueden encontrar en Spotify, etcétera, y de que estamos haciendo cada semana. Y invitarlos al esquema de suscripciones que estamos haciendo, pues para tener acceso a más contenido, distintas perspectivas de contenido que estamos generando para los socios a partir de membresías, digamos, muy accesibles en lo que te cuesta un café al mes, pues nos puedes acompañar con esto. Y pues bueno, nuevamente darles la bienvenida a nuestros invitados. Comentar esto de cómo la innovación, o más bien cómo tenemos que recrearnos, reinventarnos en esta nueva perspectiva de incorporar a las actividades de muchas maneras, con restricciones, con un nuevo panorama, con una nueva forma de socializar, etcétera. Y pues quisiéramos iniciar, Encarna, contigo, que nos comentaras, pues ya en España el proceso digamos, de reintegración a las labores ha iniciado con todos como vemos, con todas las salvedades o con todas las precauciones, pero ¿qué se ve hacia adelante? Se está proyectando que hacia finales de este mes o a principios del siguiente podamos iniciar, pero en España pues obviamente tienen una parte ya más adelantada. Entonces, pues si nos gustas comentar, Encarna. Sí, bueno, la verdad es que esta palabra o esta cuestión que se ha venido a definir nueva normalidad es algo que la verdad lo vemos como todavía muy desconocido, complejo y que incluso nos asusta un poco, ¿no? Como nos asusta cualquier cosa que hasta ahora no hemos podido, digamos, predecir de forma concreta qué es lo que va a poder ocurrir o cómo se van a desenvolver los acontecimientos. Yo creo que lo que se puede esperar de las próximas meses en cuanto a cómo se van a desarrollar o cómo va a ser la respuesta institucional que se va a seguir dando a esta crisis y al resto de cuestiones de demandas ciudadanas que, recuerdo, siguen ahí. Porque ahora mismo hablamos siempre del COVID, hablamos de los temas sanitarios, de cómo vamos a enfrentar la desescalada, temas de empleo, sociales, etcétera, pero hay muchos problemas que persisten y que muchos de ellos incluso se verán agravados por esta crisis, pero que la administración pública tiene que volver digamos, a engranarse para dar respuesta al amplio y complejo gama de problemas que hay en la sociedad y que no solo vienen de esta crisis, aunque algunos de ellos, como la cuestión económica o la del paro, se hayan podido
digamos, endurecer o ver a una perspectiva por la cuestión de la crisis sanitaria, ¿no? Pero yo creo que a la hora de abordar hacia dónde van a ir las instituciones, creo que es importante, y lo pensaba cuando me preparaba un poquito la temática de esta mesa redonda que estamos abordando esta tarde, que bueno, si nos queremos plantear hacia dónde vamos, tendremos también que pensar de dónde venimos y sobre todo cuáles son los aprendizajes que hemos extraído de esta situación. Y muy en concreto, en cuanto a la innovación pública o la innovación que han podido desarrollar previamente las instituciones públicas, yo creo que lo fundamental, cuando tengamos datos e información concreta sobre ello, tenemos que analizar si las instituciones que han desarrollado procesos, iniciativas de innovación pública han dado una mejor respuesta, han dado una respuesta más ágil, más certera, ¿no?, a la crisis a la que nos hemos enfrentado de forma súbita. Yo creo que sí. Yo creo que las estructuras organizativas, ya que hablamos de cultura, que se han flexibilizado, que se han agilizado, que se han horizontalizado gracias a procesos de apertura, de colaboración, en definitiva, de innovación pública abierta, estas instituciones estaban más preparadas para dar una respuesta más ágil, más efectiva a un problema grandísimo que nos hemos encontrado prácticamente de repente. Escucho innovación e innovación e innovación, y yo he relacionado hoy mucho la innovación con una mezcla entre entender correctamente justo de dónde veníamos y cómo hacíamos las cosas y qué elemento podríamos cambiar que nos haga más eficientes, menos costosos, en algún sentido, los procesos. En una época de emergencia y crisis como la que estamos viviendo, ¿cómo diferenciamos, si es que aplique, improvisación de innovación? ¿Sientes tú que ha habido una mezcla de ambos? ¿Ha derivado la improvisación en innovación o nos hemos dado cuenta que la innovación que queríamos era más bien era no muy organizado? ¿Cómo ves tú? Evidentemente, yo creo que ya con la crisis económica, por ejemplo, aquí en España, con los recortes que hay presupuestarios, por ejemplo, en la administración local, hay muchas pequeñas instituciones públicas que han tenido que ser más creativos, por así decirlo, y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía con menos recursos, tanto económicos como humanos. Y eso es un acicate para la innovación. En este caso, el tamaño de la crisis era grandísimo también y también ha sido un acicate para innovar. Efectivamente, puede haber una mezcla de procesos, tanto, bueno, de que no tenemos más remedio que adaptarnos a esta situación, no tenemos más remedio que mandar a los trabajadores a su casa a trabajar porque no podemos exponerles a un peligro, no tenemos más remedio que suspender los procedimientos administrativos, sino pedirle a un vecino o una vecina que me cubra este expediente porque no voy a poder atenderle y hay que darle un margen para que lo haga. Evidentemente, hemos tenido que flexibilizar eso. La cuestión es si las instituciones que ya estaban desarrollando esos procesos, por ejemplo, de desburocratización o que ya estaban aplicando medidas de teletrabajo, evidentemente yo creo que lo habrán tenido más fácil que las que han tenido que improvisar, claro. Mira, hay una cosa que, escuchando a Encarna, ¿ya? Que dijo algo súper importante ella y que yo lo resumo en algo. Todos somos novatos, fuimos arrojados. Hay un filósofo chileno, biólogo, Humberto Maturana, que dice que hay momentos en que los seres humanos somos arrojados a una situación. Y cuando somos arrojados es como cuando saltas al mar y ves si puedes nadar o no. Mira, todos somos novatos en esta situación, ¿ya? Eso es una cosa súper importante y ahí la innovación cobra un sentido súper clave en el sentido de que podemos organizar las cosas. Porque cuando somos novatos, sí vamos a improvisar y no hay que reconocer, y yo siempre digo, a veces le hemos exigido mucho a las autoridades públicas un nivel de reacción que yo creo que nadie estaba preparado. Incluso hay fenómenos que no tienen respuesta. Por ejemplo, me comentaba, alguien me decía, mira, antes cuando en un país había un problema, emigrabas a otro país y estaba resuelto. Ahora no puedes emigrar y no es un tema de avión, es que el otro país te va a poner restricciones. Entonces es un escenario que nuestra lógica, la construcción que hemos hecho a lo largo de la historia, nos dice esto cambió. Y ya no es cambiar, es adáptate a una cosa que no sabes. Y ante la pregunta de la improvisación, ¿ya? Yo creo que sí, estamos improvisando. La diferencia es que la innovación permite que esa improvisación se convierta en ideas que den lugar a algo clave. Si dejamos la improvisación sin ningún mecanismo, tampoco quiero decir que la innovación es la salida, también hay otras respuestas. Se nos va a perder los esfuerzos que hagamos, porque la verdad es que todos improvisamos. O sea, lo podemos decir en el gobierno que improvisó o no, pero nosotros en nuestro día hemos improvisado. Yo de la noche a la mañana me vi sujeto a una restricción no laboral. Aquí en Quito estamos con toque de queda, o sea,
mis salidas quedaron restringidas, ¿ya? A una norma nacional, ¿ya? Yo viví en una época en Chile toques de queda, por eso lo entendía, pero estaba fuera de la lógica, fuera de la lógica. Sí. Fuera de toda lógica para uno. Entonces ahora ya me acostumbré a vivir con toque de queda, me acostumbré a vivir con restricciones, planifico ir al supermercado. Entonces esa lógica, que te hace improvisar, te vas ordenando. Te puedes ordenar para llegar a un esquema burocrático, ¿ya? Burocrático no me refiero a lo público, sino en general, o usas la innovación como un instrumento para responder a un espacio en el cual no tenemos información, que eso también es importante. Y entrando en el tema de cultura e innovación, para mí la cultura e innovación es tener un grupo de personas aportando información y conocimiento nuevo para responder a una variedad, y cuando me refiero a variedad, algo que va mutando todos los días, porque todos los días pasa algo distinto. Tú te acuestas hoy día planificando y te encuentras con que mañana, según una estadística que tampoco es precisa, se tomaron medidas. Y luego la medida a lo mejor no es efectiva o es muy efectiva. Entonces, una cultura de innovación lo que permite es eso, responder rápidamente a una situación que todos los días nos va sumando. Obviamente, como siempre he dicho, muchas veces preguntan ¿por qué son tan lentas las instituciones públicas para innovar o para tener nuevas respuestas? Pues porque están hechas para brindar certeza y no puedes tener certeza en una institución que cambia demasiado rápido. Pero aún así, por ejemplo, es sorpresivo cómo, pues, por lo menos en el caso de México, llevamos pues ya casi 60 días en este confinamiento y hoy en día apenas los congresos estatales, etcétera, empiezan a tener estas sesiones virtuales y se congratulan, dicen, miren, hay herramientas que nos permiten hacer esto, cuando obviamente en el imaginario popular, pues todos decimos, eso es lo que lo estamos viviendo todos los días, ¿por qué la institución pública no lo hace? Entonces, eso es algo que quisiera que nos ayudara Bogart a que nos comentara esta contraposición entre la certeza que deben tener las instituciones, que nos deben dar como usuarios de ellas, contra los requisitos a las necesidades de innovación ante circunstancias, como bien mencionaba Cristian, inéditas, donde todos somos aprendices de, pues ahora, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo continuamos? Entonces, Bogart, si quieres comentarnos. Bien, pues gran tema hablar de la cultura y de la cultura de la innovación en un tema tan escabroso como es el sector público. En principio porque, como bien lo señalas, la cultura en el sector público está grandemente ligada al famoso principio de legalidad. Este principio que dice que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido. Y les tengo una grave noticia. La pandemia no reconoce de principios legales, la pandemia no reconoce de un Estado que a partir de ese principio parecería que ha encontrado su forma más acabada, es decir, su forma perfecta, y eso pues no es más que una ilusión, y es una ilusión imperfecta. Hablar de cultura entonces nos plantea regresar al actuar humano y al actuar humano frente a la extraordinariedad del evento que estamos viviendo, porque no solamente se trata de estar actuando conforme, nuevamente repito, conforme a la norma, sino conforme a lo que las circunstancias están demandando. Aquí me parece entonces que la experimentación y sin duda alguna el ser improvisados es indispensable para poder transitar en esta pandemia. Pero como en todo debe haber un orden, ¿no? Debe haber un orden por lo menos para saber que estamos caminando en el sentido adecuado. Y a mí desde ahora me gustaría señalar que esta pandemia está siendo un catalizador de la innovación pública, sin duda alguna. Y es un catalizador forzoso, si me permiten la expresión, porque pues nadie nos avisó que vendría esto. Quizá algunos países pudimos haberlo previsto con alguna antelación,
Pero pasando ese dato, lo cierto es que hoy hay más preguntas que respuestas. Y lo que no para es la necesidad de la ciudadanía respecto a la satisfacción de las necesidades que el Estado debería de cubrir. Entonces, al menos en México, yo estimo que estamos viviendo esta denominada calma chicha, recordarán esa donde el mar está tranquilo, pero sabemos que algo vendrá después, y que tiene que ver justo con que hace rato Carlos hablaba de 60 días, pero con mucha tristeza tengo que decir que muchos de los trámites gubernamentales en México se tardan más de 60 días y que probablemente la gente aún no se está dando cuenta de cuánto más podrían tardar las respuestas gubernamentales. Lo que sí estamos viendo es que, justo hablando de cultura, aquellas organizaciones públicas que de alguna manera tienen autonomía o han tenido el virus, como me gusta a mí decir, de la innovación, pues están teniendo una oportunidad de confirmar que iban en un buen camino y que justamente frente a temas como este acelerador que ha sido la pandemia, estamos practicando cosas que antes nos daba miedo llevar a cabo. La otra gran cosa es que a partir de la nueva implementación del nuevo formato de credencial para votar con fotografía, se incluyen un par de QRs que son fácilmente enviables, digamos, por correo al ciudadano dueño de los datos, y estos QR se pueden leer por parte de varias instituciones privadas y públicas, principalmente del sector financiero. Ahí habría que recordar que en México la credencial para votar es el elemento de identidad más aceptado en estas instituciones, y bueno, el ciudadano puede con esos QRs identificarse frente a las instituciones, y esto es otra cosa forzada por la pandemia que acelera la innovación y que está generando una cultura que diría yo que es tolerante a la experimentación. Sin duda, habrá que estar muy atentos a la evaluación y cómo va a funcionar todo esto que creemos en este periodo de transición, pero yo creo que si alimentamos la curiosidad, que si privilegiamos los datos sobre las opiniones, que si además dejamos que la gente que forma las organizaciones prototipe y pruebe incesantemente, y creamos un nuevo modelo de liderazgo en los tomadores de decisiones que, como se ha dicho mucho en la teoría de la innovación, sean resilientes y menos adversos al riesgo, vamos a poder demostrarle a la ciudadanía que, sin afectar la certeza legal que debe revestir a la acción pública, se debe dar oportunidad por el beneficio de la sociedad para pasar cada vez más de un yo a un nosotros, a la experimentación y a perderle el miedo a invertir algunos pesos en la solución automatizada de los actos administrativos. Encarna, yo quisiera preguntarte, hay un documento que ustedes publicaron, Innovación Pública Abierta, ideas, herramientas y valores para participar en la mejora de la administración, e incluso me encanta que es un documento declarado como colaborativo. Quisiera preguntarte, bueno, que nos platiques un poquito de justamente estos trabajos que llevan ustedes a cabo precisamente para entender mejor cuál es el papel que juega la innovación pública abierta y cómo sentirías tú o qué tan grande sientes que es la distancia de un documento como el que ustedes crearon y lo que se han visto obligados a implementar en estas épocas. ¿Qué tanta coincidencia encuentras con lo que el documento en teoría nos estaba invitando a realizar? Bueno, el documento tiene mucho de verdad, sobre todo porque no ha sido elaborado en un despacho de una universidad, por alguien que no está en contacto con el sector público, no está en contacto con la calle, con las demandas que hay tanto de parte de los empleados y empleadas públicas como de parte de las demandas ciudadanas.
para mejorar la calidad de los servicios y de las políticas, sino que es un documento colaborativo que hicimos a raíz de un evento que se celebró, por cierto, en la Diputación de Castellón, y a partir de ahí fuimos abriéndolo a la colaboración de la propia comunidad y pues participaron pues ciudadanía, organizaciones de sociedad civil, empleados y empleadas públicas de distintos niveles, de distintos perfiles técnicos. Es un documento que tiene mucho de verdad, sobre todo a reconocer ese valor de la innovación y a la importancia de abrir las instituciones a la colaboración con el entorno. Yo creo que hay dos ideas fundamentales, algunas ya las ha adelantado antes Boar en su intervención, habla de las metodologías, ¿no?, de la experimentación, de la importancia de aplicar esas nuevas formas de trabajar, pero para aplicar esas nuevas formas de trabajar es importantísimo que entren ideas nuevas. Y para que entren ideas nuevas está ese concepto, ¿no?, que hablamos de innovación pública y abierta, ¿no? Y es que nos pongamos a escuchar, a dialogar, a colaborar, a co-crear con las personas, con las instituciones, organizaciones que hay en el entorno o que se mueven en eso que llamamos ecosistema público, pero que no son necesariamente empleados y empleadas públicas e instituciones públicas. Yo creo que es fundamental. Fijaos, estábamos hablando de la cultura organizativa y hablamos a veces de las estructuras organizativas como si fuesen unos andamiajes de hierro o de madera, no lo sé. Me da esa sensación mental, pero son las personas las que construyen esas estructuras. Es verdad que están las normas, está toda la parte legal que nos constriñe mucho y que nos ata mucho, pero las personas pueden cambiar con su iniciativa y con su liderazgo las instituciones. Y eso lo vemos en personas, por ejemplo, que participan en iniciativas como esta de Novagop o con personas que con su colaboración, con su impulso, con su participación en iniciativas públicas, no necesariamente ligadas a su institución, sino otras, por ejemplo, en Novagop, en este tipo de estudios, u otras iniciativas que hemos visto a lo largo del tiempo y a lo largo también de esta crisis. Vemos cómo esa iniciativa también ayuda a transformar las propias organizaciones. Es como pinchar una pica en Flandes, ¿no? Aquí hay un innovador público, aquí hay una persona innovadora pública y a partir de ahí se pueden generar esas dinámicas. Y lo más importante de esas estructuras organizativas es que no supongan una cortapisa para las personas que quieren innovar. Muchas personas de este tipo, de este perfil, se quejan de que no solamente no se las impulsa a innovar, no se las alienta, sino que se las digamos que sufren algún tipo de castigo, ¿no?, por tener esa iniciativa. Yo creo que eso tenemos que llegar a un punto que ninguna institución, ni por asomo, puede a una persona castigársela por tener iniciativa, ¿no? Partiendo de lo que nos comparte justo Encarna, una cosa muy particular es que el nombre, por cierto, de nuestro proyecto es UGOV, haciendo referencia a la ubicuidad que la ciudadanía esperábamos de los servicios de gobierno, pero no considerábamos la sorpresa guardada que teníamos en el nombre mismo cuando ubicuidad significaba que el gobierno operara de manera distribuida y todos, cada quien en sus casas. ¿Qué opinión te merece esto, señor? Mira, te lo voy a decir desde mi experiencia pública. Yo fui subsecretario de Gobierno Electrónico en el Ecuador hace unos años atrás. Y nos dimos cuenta que e-gov se quedaba pequeño, e-government se quedaba muy pequeño. ¿Por qué? Porque la ciudadanía va más rápido que los gobiernos. No estoy diciendo que es una crítica, ojo con él, simplemente va a una velocidad distinta. Como decía Carlos, el Estado y gobierno deben garantizar certeza, y eso hace que las cosas por lo menos se piensen y tarden más. Pero lo ubicuo es una realidad. En este minuto nosotros estamos ubicuos, lo estamos viviendo. Y lo sabíamos hace rato, lo dijo Bogar hace un rato atrás, ya vivíamos una realidad, ¿ya? Hemos hablado de gobierno abierto, gobierno electrónico, gobierno digital, etc. Yo creo que una expresión como ubicuo, que es muy antiguo por lo demás en los temas digitales, tiene mucha presencia. Y mira, y quería comentar algo respecto a lo que tú dices, y también me pediste que lo enganchara con lo que decía Encarna. Mira, yo creo que todas las personas somos innovadoras. Otra cosa es que hemos comoditizado la innovación. Es decir, si no hago un proceso de design thinking, no estoy innovando. Yo creo que la innovación está en las personas. Yo tengo 20 años o más, casi 30 ahora, trabajando en innovación. He visto muchos métodos, muchos procedimientos. Y cuando tenemos personas aportando ideas, estamos innovando. Otra cosa es ponerle una comoditización. Y esto lo digo también, nosotros estamos realizando un proceso. Nosotros con unos colegas de Chile, hace 11 años medimos cultura e innovación.
Porque también quería decir eso, a veces hablamos de cultura e innovación como gente reunida alrededor de un post-it, ¿no? Que también parece ser muy, muy tradicional. Yo hago innovación del año 91 y no existían los post-it, ¿ya? Y hacíamos innovación. Mira, una cosa que nosotros hemos observado bien y tiene que ver con lo de ubicuo, es que cuando se habla de innovación, especialmente en el sector público, es como que la innovación tiene un momento y un lugar. Los viernes en la tarde, de 3 a 5, vamos a innovar en el laboratorio de la empresa o de la entidad pública. Sin embargo, la innovación está presente en todos lados. Entonces, uno de los problemas que hemos observado, mira, nosotros hemos medido más de 400 organizaciones y una de las cosas que siempre nos dicen al final es que terminamos diciendo la innovación tiene hora y tiene sitio y además tiene personas. O sea, yo soy el innovador de la empresa porque me nombraron director, gerente o me hice un máster en innovación, ¿ya? Y no se ha democratizado, ni se ha socializado, ni se ha aplanado la innovación, ¿ya? Y a veces en el sector público, y ahí te lo comentaba, a veces viene por decreto, ¿ya? Y el decreto no necesariamente responde a la legalidad que mencionaba Bogart, ¿ya? O sea, seamos flexibles, ok, en un ente público rector o regulador. Entonces hay que equilibrar las cosas. Entonces, en esa medición que nosotros hacemos, mira, nosotros medimos 10 cosas, 10 variables. ¿Por qué? Porque cuando uno también habla de innovación, también hay que darle instrumentos estratégicos a las organizaciones. Decirle, mira, de todas estas características que tiene una cultura de innovación, porque siempre hablamos de cultura de innovación como algo suelto. A mí no me gusta tampoco poner variables a la cultura, pero claro, a las organizaciones tenemos que darle variables para que tomen decisiones los decisores. Mira, de 10 variables que nosotros medimos, y hace 10 años, ojo, hay 2 que no han variado nunca, y es muy curioso. Y eso nosotros, mira, tenemos estudios ya en Chile, en Perú y en Ecuador fuertes ya con años, y hay una cosa que nunca cambia, dedicarle tiempo y recursos e incentivos. Son las 2 variables que siempre quedan pendientes. Estoy hablando de, a lo mejor, Chile, un país que está muy bien posicionado en innovación, por lo menos en Latinoamérica, pero se repiten los países que tampoco están muy bien posicionados. Y cuando le preguntamos a los directivos, oye, ¿qué pasa con eso? Es que, mira, le damos sitio y espacio, pero el día a día hace que no funcione. Y esa ubicuidad que dices tú, la termino poniendo en una oficina, aunque sea a distancia. Porque ahora con Zoom simplemente se digitalizó eso. Con Zoom le ponemos día, hora y sitio. Y además lo ponemos dentro de una estructura. Nosotros hablábamos recién de que Bogart decía, está muy legal, pero en las empresas eso sí se llama procedimientos y procesos, que es otra forma de encasquillar, o hay una expresión que no es castellana, enferular, ponerle una férula, un yeso a la innovación. Entonces la ubicuidad la vamos matando, cuando en realidad todos somos innovadores y estamos innovando en muchos sitios. Hemos descubierto empresas, organizaciones también de todo tipo, que nos decían, nosotros le hacemos esta medición, le decimos, oye, tienes un índice, porque nosotros calculamos un índice de innovación en base a estas 10 variables. Yo les mencioné 2, medimos autonomía, diversidad, etc. Le decimos, tienes un alto índice de innovación. Y él dice, pero si aquí no estamos hablando de innovación. ¿Por qué? Porque la innovación ya está en las personas, es natural. Y eso es importante y eso lo digo con lo que tú mencionabas, ubicuidad. La ubicuidad está en la persona. ¿Dónde está la persona hoy en día? La persona está en su casa, está en un cibercafé, está en un coworking, está en una oficina pública, está en un open lab, en un laboratorio de innovación, está en una línea de producción, está en muchos sitios y esa persona hay que darle instrumentos de innovación. Pero eso viene si uno tiene un lineamiento estratégico, porque claro, nosotros a veces decimos, todos tienen que innovar, pero cuidado, del momento que nosotros le hacemos firmar un contrato a alguien, podemos matar la innovación. Y eso también es importante. O sea, así como se habla en estrategia de ¿cómo se llama? Las barreras de entrada y las barreras de salida, nosotros hemos creado una barrera de entrada a la innovación que no está mal, simplemente la creamos de manera natural. O sea, nos programamos para trabajar en una empresa en un contrato. El reto es cómo va a pervivir esta, como nos comentaba Cristian, este hallazgo de la innovación, digamos, en cada uno. Estoy hablando desde, por ejemplo, prácticas como mencionaba Bogart, el teletrabajo va a persistir, lo vamos a recomendar, vamos a hacer ese tipo de cuestiones, o cómo vamos a fomentar precisamente, ya descubrimos que las instituciones
pueden innovar, pueden reinventarse en estas condiciones, en estas circunstancias, ¿cómo alimentar y cómo dejar que siga persistiendo esto y no regresar a la burocratización otra vez de el escritorio, el proceso rígido, etcétera? Entonces, si quieres comentarnos, Bogart, que nos hablabas precisamente de esta preparación que habían hecho ustedes para temas como el teletrabajo, pero que hoy pues hacen realidad. ¿Y qué va a pasar con esto una vez que se nos permita regresar a las oficinas, a los espacios de trabajo? Mira, sí, claro, yo estoy viendo, justamente me toca diseñar el protocolo de retorno a las oficinas, que no a la normalidad, ¿verdad? y fíjate que lo primero que estamos haciendo es hacer un catálogo área por área de cuáles son aquellas acciones que no se vieron afectadas por la epidemia. Y cuando digo que no se vieron afectadas, lo digo en este sentido, que se pudieron seguir desarrollando a través del teletrabajo. Se vieron afectadas, claro, hubo que abrir VPNs, claro, hubo que mejorar la seguridad de dichas VPNs, por supuesto. Hubo gente que no tenía los recursos necesarios para hacer teletrabajo, sin duda, pero al final del día hicimos paquetes de aquellas actividades que no podían parar y allí dirigimos todos los esfuerzos para justamente garantizar la continuidad. Y es que ahí hay que decir una cosa, no somos expertos en manejos de pandemias, pero sí somos expertos en administración de proyectos, en garantizar protocolos de continuidad y en muchas otras materias que nos dan herramientas para enfrentarla. Ahora, a partir de ese catálogo de qué se afectó y qué no se afectó, estamos viendo que hay un gran porcentaje, por lo menos ahora, para escalonar el retorno y dejar que estas personas que hoy nos están ayudando desde su casa lo sigan haciendo y no regresen, sino hasta que se tomen las nuevas directrices de operación, dentro de las cuales sin duda va a empezar a generarse una visión para eficientar el gasto público. ¿Y qué quiero decir con esto? Si de ese 100% de personas que hoy están dedicadas desde su trabajo a garantizar una actividad y su continuidad, pueden seguir laborando en su casa sin que nada extraño le pase al estándar de calidad del servicio que su actuar genera, entonces se va a cuestionar fuertemente el que el Estado siga gastando en la renta de un espacio. Y bueno, pues te platico que yo lo que creo para redondear la respuesta es que definitivamente no regresaremos al estado pasado de actuación, pero que es muy importante sí diferenciar qué requiere de trabajo presencial y qué no, y después también preguntarnos dentro de aquel grupo o universo que puede continuar desde su casa, ¿cuáles son los posibles efectos que eso genere en el ambiente laboral? Encarna, ¿qué opinión te merece todo esto que nos comenta Bogart? Que es todo un reto, realmente me llama muchísimo la atención esto. Pues la verdad que varias cosas. Mira, estaba pensando en algo que leí el domingo, un artículo de Xavier Marcet, que como sabes es una persona experta en innovación y que suele publicar todos los domingos aquí en España un editorial, un artículo en un periódico de tirada nacional. Y comentaba, hablando de este tema del teletrabajo y en relación con el cambio de mentalidad que estamos abordando con esa transformación de la cultura organizativa, que el teletrabajo no iba tanto de tecnología, de que tuviésemos los recursos de digitalización en la administración para poder llevarlo a cabo, que también ha sido un debate y un tema que se ha puesto encima de la mesa, sino que es una cuestión relacionada sobre todo con la confianza.
y con la confianza que se tenga en el trabajador público, la trabajadora pública, para desarrollar este trabajo, y entiendo que para confiar en que va a desarrollar pues, sus objetivos o trabajo en igual medida que en el puesto de trabajo. Y para eso también tendrá que tener los recursos, efectivamente, necesarios para poder desarrollarlo. Y yo creo que hay otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta y que no podemos perder de vista. Hablaba Bogart de las condiciones laborales, ¿no? De las condiciones laborales, psicológicas que se puede encontrar una persona trabajando en casa. Hay muchas situaciones que se pueden dar. Está la cuestión de las personas que tienen pues, niños pequeños y que en esta situación, por ejemplo, de confinamiento que han tenido a los niños en casa, ha sido muy complicado desarrollar su trabajo, porque en un momento dado pues tenían que atender a los niños y no podían desarrollarlo en igual medida cuando estaban en la oficina. Otra cuestión importante, el papel de las mujeres. Creo, y esto tenemos que ponerlo encima de la mesa y tenemos que subrayarlo, que hay un peligro, y es que con esta tendencia al teletrabajo acabe siendo la mujer la que acabe en casa otra vez, la que acabe atendiendo no solamente sus obligaciones laborales en casa y también atendiendo pues, los cuidados del hogar, las personas dependientes, atendiendo a los niños, etcétera, etcétera. Creo que esto es una cuestión que ya incluso se están desarrollando estudios, el impacto que está teniendo el teletrabajo para las mujeres y el que puede tener. Y esas dos cuestiones importantes que me gustaría destacar o matizar de lo que estaba comentando Bogart, que también bueno, ha sido muy interesante y estoy de acuerdo con lo que ha comentado. Sí, mira, sobre el teletrabajo, mira, primero yo diría, voy a ser un poco más técnico. Yo creo que una de las cosas que se van a enfrentar las empresas es la gestión de la ubicuidad, y ahí tomo lo que ustedes decían, la gestión de la ubicuidad y la invisibilidad. Eso tiene que ver con confianza. Eso tiene que ver con la confianza. O sea, yo te digo un caso, esto lo veo a diario en este tiempo. Me decía una amiga, me decía, en la empresa ahora me están pidiendo al final del día una planilla Excel donde resuma todo lo que hice. Aparte que es un trabajo extra para todos, es un coste innecesario. Pero bueno, son formas de adaptarse. Pero eso tiene que ver con la gestión de la invisibilidad, ¿ya? Y una cosa que quiero destacar también, hace poco salía un estudio, estoy hablando esta semana, Forbes acaba de sacar un artículo, estoy hablando menos de 7 días atrás, que la gran afectada, el gran profesional afectado, para partir de forma correcta, con el desconfinamiento van a ser las mujeres. Porque probablemente van a salir con que ya, mientras estaban en casa, la mujer trabajadora ya tuvo que hacer más cosas. Ya tuvo que gestionar la casa, porque, comillas, parece ser que esta igualdad de género no era tan global ni tan masificada como pensábamos, ¿ya? Le tocó hacer más cosas, ¿ya? Y, por ejemplo, además hay otros problemas que han salido, temas de violencia familiar en casa. En este minuto en Quito tenemos ese problema. No me refiero a Quito, a Ecuador. Ya se está atendiendo. Estaba bajo la mesa. Entonces, hay un tema ahí de género e igualdad que es tremendamente importante y voy más allá de lo que decía Encarna. Cuando vuelva al desconfinamiento, la mujer va a salir con que ya llevaba más carga, porque recuperó las cargas. ¿Me explico? O sea, al ir al teletrabajo, a trabajar en casa, recuperó las cargas. No digo que es en todos los casos, pero Forbes ya lo decía, la gran afectada va a ser la mujer, especialmente la madre de familia. Y eso es importante, porque creo que esa variable no la estábamos viendo, pero eso es porque, claro, estamos viviendo cosas nuevas, cosas muy nuevas. Sí, el teletrabajo, mira, va a demandar repensar cosas. Incluso, yo te puedo decir, el trabajador ahora va a ver la oficina como si estuviera en un menú. ¿Dónde trabajo hoy día? Es como una carta nueva. Y eso los jefes lo van a tener que... Los jefes, no los líderes, que es muy distinto. Los jefes lo van a tener que entender. El jefe hoy día no quiere ir a trabajar, pero lo podemos hacer todo perfectamente de otra manera. O sea, la gestión de la inteligencia, de los nuevos smart business que va a salir, va a ser muy distinto. ¿Qué te representa, Bogart, estar viviendo una crisis como la que estamos viviendo, en el que al final la digitalidad, la innovación, la forma creativa de atender necesidades y requerimientos se han convertido en uno de los ingredientes más importantes? Y como muy atinadamente nos comentaba Cristian, hemos metido la crisis al proceso como un elemento presente y constante. Y por otro lado, ¿qué desearías tú que nuestras nuevas generaciones reciban de nosotros de parte del manejo que estamos haciendo con innovación de esta crisis, señor? Híjole, qué temaza, y creo que también es para un panel. Te tomamos la palabra y lo organizamos. Pero, a ver,
sin duda alguna, la currícula escolar regular no nos va a alcanzar. Yo creo que ustedes ya se han dado cuenta de que ahora la escuela nos ha convertido en profesores que además no tenemos ni la capacidad ni los conocimientos más que quizá en los niveles básicos. Pero cuando yo tengo un hijo de 23, una de 21 y unos gemelos de 3 años. Si bien a Bogart Jr., que es abogado igual que yo, tengo algo que enseñarle, la verdad es que a los otros no les puedo enseñar nada. Algunos porque son tan pequeños que me hace falta algún método pedagógico futurista, claro, ¿no? Porque lo que yo estoy viendo es que a través de la ubicuidad que permite la tecnología, la maestra se sienta del otro lado, pero lleva su clase como si lo estuviera allí. Y los niños están corriendo y no se alcanzan a concentrar en lo que deberían estar aprendiendo. Entonces, sin duda, y mira, me siento honrado en que menciones el libro. Yo le comento a todos los internautas, y ahora a Encarna y a Cristian, el movimiento Thinky es un movimiento que plantea el generar una comunidad en la que todos creemos y colaboremos en búsqueda de un bienestar común por el solo placer que provoca crear. Y aquí caben un montón de proyectos, la gente se ha venido uniendo, eso no está desligado al tema del INE porque al final la comunidad está generando todo un repositorio de ideas para a partir de ello tener material hacia la innovación, esto de pasar de la idea a la práctica, pues como ya lo decía antes Cristian, ¿no? Y también Encarna, si finalmente las ideas provienen de las personas y no de las ficciones organizacionales, que son las personas morales. Entonces, ahí te va mi respuesta. Yo creo que las nuevas generaciones necesitan de habilidades diferenciadoras para estar inmersos en la revolución 4.0. Yo hasta ahora dentro del movimiento Thinky, con los pensadores que hay atrás de esto, que básicamente son pedagogos, ingenieros, médicos, psicólogos, lo que hemos estado viendo es al menos estas 8 materias. La humanidad ha venido innovando, innova e innovará. Pero sin duda alguna hay que darle a los jóvenes los elementos y que sepan que la innovación es de todos, que no depende de un don, que no es un cromosoma más, que no es una superinteligencia, ¿no? Tenemos que hablar de dinero y tenemos que saber cómo utilizarlo para hacer presupuestos, para hacer proyectos e impulsar la innovación, sin duda. La innovación no es gratis. Quien nos diga eso, pues probablemente estará equivocado. Hay una más barata que otra, pero sin duda si queremos hacer disrupción vamos a tener que gastar y hay que gastar bien. Por eso hay que saber de dinero. Es la tercera. La cuarta, la importancia de los procesos. ¿Por qué una hamburguesa sabe igual de la marca que ustedes quieran en cualquier parte del mundo? ¿Por qué eso no nos pasa en las organizaciones? ¿Por qué de un escritorio a otro estamos teniendo variaciones y distintos estándares de calidad? Porque no permean los procesos, ¿no? Entonces, la importancia de los procesos. Quinta, administración de proyectos. La gente, de pronto pensamos que curiosamente, al estarnos bañando, parece que la hidratación externa nos genera un montón de ideas, salimos de ahí, creemos que simplemente es lanzarla. No, se necesita tener una base, ponerle orden al proyecto y saber hacia dónde vamos, identificar. Pues ahí sería inútil entrar a un montón de técnicas que se elaboran alrededor de estos skills, pero pues digamos, si haces el canvas del modelo de negocio, si haces el de la orientación a usuarios, el que tú quieras, pero el chiste es que tenga el infante, el joven y el adulto, porque habemos muchos que también carecemos de estos conocimientos, que tengamos la manera clara de hacia dónde queremos ir. La sexta es el código. Finalmente ese es un superpoder
si los jóvenes y los niños no saben lo elemental del código, ¿cómo se van a imaginar que una acción física o una acción burocrática o una acción menos digitalizada o tecnificada se puede hacer de esa manera? Es como si de pronto nosotros nos ponen en una mesa a diseñar la vacuna contra el COVID-19, a menos que ustedes sean biólogos físicos o alguna otra materia parecida, pues no se nos va a ocurrir algo que cubra, ya sabemos, ¿no?, la viabilidad y la factibilidad más allá de la deseabilidad o el deseo. Entonces el código es esa. Otra que todas tienen muchísima importancia, pero el respeto al planeta y al cuerpo. Mucha gente se vanagloria de lo inteligente que es, lo rico que es, pero no se percata de que solamente tiene una casa, el planeta, donde hacer las cosas, y solamente tiene un cuerpo. Y eso no lo estamos aprendiendo en la currícula general. Entonces, pues, esa es la visión, ese es el propósito que tenemos, y por eso justamente el ir enlazando todas estas materias y todo el movimiento Thinking, queridos compañeros. Esta internalización de la innovación que se ha logrado a partir del confinamiento y hacia el futuro, provocarán que las instituciones adquieran un punto más de competitividad. Es decir, si esta transformación innovadora hará que en el futuro cercano o de mediano plazo haya organizaciones que puedan ser no solo más competitivas, sino que puedan afrontar mejor los retos del futuro. Esto porque pensaba en lo que nos decía Cristian acerca de estos trabajadores que probablemente van a tener el menú de hoy no tengo que ir a la oficina porque no hay labores que tenga que hacer presencialmente. Esto inevitablemente atraerá a generaciones de personas que digan, yo soy más feliz trabajando en mi casa, o soy más feliz trabajando en la oficina, o no, o ni siquiera en mi casa. A lo mejor voy a un café a trabajar 8 horas y eso impacta en mi calidad de vida, que al final hemos visto que las generaciones nuevas, los llamados millennials, que por lo demás no me gusta encasillarlos, pero que sí es un factor importante para su elección de dónde trabajar al final, ¿no? Entonces, como decíamos, la transformación digital va a hacer que las empresas sobrevivan. Yo diría que esa transformación innovadora, para ustedes, ¿creen que va a ser también un factor para que las organizaciones puedan ser más competitivas, sobrevivan en el futuro que nos plantea a partir de esta pandemia? Yo creo que sí. Yo creo que inevitablemente hemos aprendido, como comentábamos al principio, que la innovación es el camino, al menos es un buen camino para dar respuesta a los complejos problemas que estamos enfrentando y que vamos a seguir afrontando en el futuro. Que es importante que esa innovación la transformemos no solamente pues en pequeños proyectos o iniciativas que aparecen como las setitas, ¿no?, aquí y allá, sino que se transformen en una innovación sostenible, con una sistematicidad y que sea algo que se desarrolle en el conjunto de las administraciones públicas en todo el mundo, en todos los niveles de administración, que sea, por así decir, la forma de trabajar. Pero yo creo que también tenemos que aprovechar este momento para hacer autocrítica también sobre la innovación, sobre cómo la entendemos, sobre cómo la hemos ido también desarrollando, y en el sentido en que sea necesario reinventar o reformular, repensar todo lo que entendíamos que debía aplicarse o cómo se debía desarrollar esa innovación pública. Has hablado de la atracción de personas de las nuevas generaciones, la atracción de talento joven a la administración, de esos perfiles profesionales que se van a necesitar en el futuro, en el sector público, en el futuro muy inmediato, porque estamos muy cercanos, por ejemplo, en España, a una situación de jubilaciones masivas, de muchas personas que se van a jubilar y que vamos a tener que repensar esos puestos de trabajo, vamos a tener que cubrirlos con nuevos perfiles, y es una cuestión fundamental esta, que ha estado en el debate, cómo vamos a conseguir atraer esos perfiles de nuevas personas, nuevos perfiles profesionales, nuevo talento, en definitiva, al sector público. Y la única forma es hacerlo más atractivo. Una administración donde yo creo que va a ser importantísima 3 cosas. Va a ser importantísima la tecnología, los datos para poder predecir
analizar, transparentar estas cuestiones en las que hemos fallado en la predicción, pues necesitamos esos datos para poder predecir crisis futuras. Una administración donde va a ser fundamental la colaboración. Lo estamos viendo. Iniciativas de respuesta a la crisis donde la administración no llegaba, ha sido necesaria también la colaboración de ese entorno, ¿no?, del que hablábamos antes, de la sociedad civil, de las empresas, de la ciudadanía en general, para poder hacer frente a esos problemas grandes y complejos. Y luego las personas, ¿no? Volvemos otra vez, ¿no?, a la parte fundamental de la cultura organizativa, que son las personas. No solamente podemos pensar en tecnología, en inteligencia artificial, sino también en algo que ha salido aquí, que es la inteligencia emocional. Lo leía esta mañana en un artículo que escribía Virginio Gallardo y hablaba de la inteligencia humana, ¿no?, de esa inteligencia emocional tan necesaria en las organizaciones, y es algo que también tiene que aplicarse al sector público. No podemos pensar solo en tecnificar, ¿no? Cristian, si quieres comentarnos al respecto. Sí, la verdad que estaba tomando notas hace bastante rato y quería decir algo que no hayan dicho Bogart y Encarna. Creo que han dicho muchas cosas, ¿ya? Y que creo que lo que debe llegar a 3 ideas. Una, yo creo que es importante, es que nos hemos reencontrado con la humanidad y nos hemos vuelto a encontrar, independiente de la distancia. Y eso me lleva a pensar que un llamado a los que estamos más cerca de la innovación. Yo soy partidario de que todos somos innovadores. Otra cosa es que a veces nos toca, no nos toca o nos imponen. Yo creo que hay que innovar la innovación. Y innovarla desde fuera de la innovación. Porque muchas veces decimos, vamos a innovar la innovación, pero usamos técnicas tradicionales, como si estuviéramos planificando la innovación, cuando sabemos que la innovación hoy día necesita más cosas. Debemos innovarla, ¿ya? Innovar la innovación la hace sostenible, la hace responsiva, usando un término muy tecnológico, la hace tener madurez para analizar datos y tener madurez para responder cuando no hay datos. ¿Ya? Eso yo siempre digo, tenemos que operar desde la innovación cuando hay datos y cuando no hay datos. Entonces yo creo que hay que innovar la innovación y ese sería para mí un mensaje a los que estamos más cerca de la innovación. Porque algo que hemos descubierto, y me incluyo, es que hay mucha gente que está fuera de la innovación haciendo sociedad y construyendo este planeta. Luego un mensaje al directivo, a la autoridad, al líder con cargo de responsabilidad en un organigrama. La cultura de innovación, si no la ves todavía, piensa que a lo mejor hay que prepararla y hay que ir paso a paso. Hay elementos para medirla, hay elementos para conocerla mejor. Piensa que a lo mejor en tu organización vas a tener que tener innovadores y va a haber gente que no le vas a pedir que no sea innovadora, porque va a tener que salir a terreno, seguir procedimientos, cumplir normas, y eso hay que equilibrarlo muy bien. Parece que hoy en día como que todos debemos ser innovadores, pero nosotros mismos creamos funciones en las cuales no podemos ser innovadores. Y la función pública tiene eso, porque tiene que dar certeza. Y con una certeza que ahora es cada vez más pequeña. Entonces, el mensaje al directivo es, el liderazgo está en todos lados y la cultura la tienes que construir. Y para eso toma decisiones y no puedes exigirle a las personas wow, que todos deben ser innovadores mañana. Leí hace un tiempo atrás un banco que decía, quería que los 10.000 trabajadores funcionaran como startup. Conclusión, imposible. Pues el tiempo nos ha comido, como decías hace un momento, y nos quedan muchísimas cosas por platicar. Ya habíamos visto temas en particular con cada uno de nuestros invitados de este día. Por lo demás, agradecerles el tiempo infinitamente, agradecerles por su disposición a participar en esta serie de paneles de mesas que estamos haciendo y donde hemos ya visto el enfoque que tienen muchas personalidades, mucha gente que está trabajando digamos, desde la trinchera de la innovación, desde la trinchera del servicio público, etcétera. Y pues agradecer nuevamente también a la gente que nos ha acompañado. Si quieren despedirse con una última frase de conclusión a cada uno de nuestros invitados para cerrar como se debe este espacio, pues adelante, empezamos con Bogart. Muchísimas gracias por estar atentos a esta convocatoria y bueno, coincidiendo con Cristian, yo opino que hay que superinventarnos. Es decir, en la reinvención supondríamos partir de cero.
no todo lo que hemos hecho hasta hoy está mal. Así que construyamos sobre lo bueno y observa, idea e innova todo el tiempo. Muchas gracias. Sí, bueno, yo agradeceros a todos todas las ideas que habéis aportado. Me voy muy enriquecida de esta conversación, cansada porque he pensado mucho y me habéis hecho pensar mucho, pero también muy enriquecida mi pensamiento. Incido en la idea de la importancia de la innovación pública hecha por personas y hecha para personas, ¿no? En ese factor humano de la administración. Muchas gracias por la invitación y espero que nos veamos próximamente para hablar de lo que queráis. Lo quiero resumir en una sola idea. Yo creo que debemos dejar de decir innova, sino unova. Invito a hacerse miembro de NovaGov, lo conozco hace años, es una gran comunidad. El trabajo de Bogart no lo conocía, perdóname Bogart, pero creo que es súper interesante lo que has contado. Y bueno, los colegas de UGov, les digo colegas, porque también hace tiempo nos conocemos de manera virtual, creo que es una gran publicación, es un gran espacio, un gran foro. Y espero que sigan con mucho éxito con lo que estáis haciendo. Y también a Encarna y a Bogart que sigan con mucho éxito en su trabajo. Cristian, Encarna, Bogart, muchas gracias por la oportunidad de conversar, gracias por compartir. Carlos, gracias por la convocatoria y gracias a Hugo por permitirnos estos canales justamente para mantener contacto y mantener la plática que llevamos alrededor de cómo impacta la innovación dentro de los esquemas de trabajo del gobierno, tanto internamente como hacia la ciudadanía. Al final, el espíritu por el que se hacen muchas de estas cosas. Muchas gracias, amigo.